Bienvenidos al podcast de Active Dharma. Soy Alejandro Serrano y hoy vamos a hablar de qué es el Dharma y por qué deberías practicarlo. Estuve investigando y descubrí mucho más de lo que pensaba. O sea, el concepto de Dharma es algo que abarca tantas cosas. Es difícil describir esta palabra, no es algo que estemos como acostumbrados a escuchar en el español, ¿no? De hecho, eh, no me gusta traducir mucho lo que significa Dharma en español o en inglés porque realmente no hay una palabra exacta que englobe el significado de Dharma, ¿no? Pero mucha gente liga automáticamente la palabra Dharma con la palabra karma y no sé por qué, o sea, a lo mejor porque suena muy similar, la gente dice, ay sí, o sea, esto es algo que tiene que ver, ¿no? Seguramente el karma es malo y el Dharma es bueno. Por ahí he escuchado eso y es así como, güey, no tiene nada que ver, es algo que está relacionado, pero no son opuestos, no estamos hablando de que uno es bueno y el otro es malo, uno es blanco y el otro es negro, no es tal cual así, ¿no? Lo que sí podemos decir es que están relacionados. Ahorita vamos a ver exactamente a qué me refiero. Pero cuando hablamos de Dharma, nos referimos a un concepto que se puede traducir como ley, como orden, movimiento, tal vez, movimiento universal. Y cuando hablamos de karma, específicamente hablamos de acción. O también se puede referir a los actos y sus consecuencias, que al final del día estas consecuencias también son más acciones, ¿no? Entonces, karma es acción. Entonces dices, acción no tiene nada que ver, o más bien no es el contrario de dharma. Dharma es ley y el otro es acción, ¿no? O sea, no estamos hablando de una dicotomía así como que refleja algún tipo de opuestos, ¿no? Eso es lo primero que hay que reconocer. En una ocasión estaba platicando con un compañero, ¿no? Un compañero de la primaria, ¿no? De hace mucho tiempo que me encontré después. Resulta que este amigo es un ateo bastante hardcore, ¿no? O sea, sí está muy aferrado, ¿no? A este asunto de estar en contra de la existencia de Dios y de cualquier creencia, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, realmente tu posición, tu postura no está tan en contra de lo que yo estoy practicando, ¿no? Cuando le hablo del budismo, del Buda Dharma o de ese tipo de tradiciones espirituales, ¿no? Pero él sí estaba muy aferrado y muy en contra de que todo lo que sea religión está mal, ¿no? Le dije, pero el budismo no es una tradición teísta como el cristianismo, por lo tanto tu ateísmo realmente no aplica en el budismo, porque pues es una tradición no teísta, ¿no? Pero él decía, no, esta madre del budismo es algo muy pendejo, ¿no? Y es igual que todas las religiones y es como algo que hace a la gente tonta, la pendeja, la hace idiota, ¿no? Y pues es la misma tontería, no es la misma mamada comparada con el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Y yo le dije, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el Dharma es algo muy diferente, es como, es muy similar a lo que se trata de describir en la ciencia cuando están hablando del movimiento del cosmos, ¿no? De los astros, de cómo se mueven los satélites naturales, ¿no? Y él me decía, sí, pero esas palabras son palabras científicas, ¿no? La palabra Dharma no es una palabra científica. O sea, ¿cuál es la palabra equivalente en el español, no? Yo le dije, pues a lo mejor tiene que ver con orden, tiene que ver con la realidad, ¿no? Con ley, ¿no? Esas son unas posibles, perdón, traducciones, ¿no? De la palabra Dharma, ¿no? Y él dijo, bueno, entonces, ¿por qué fregados utilizas la palabra Dharma en lugar de utilizar la palabra realidad o ley o cosmos, ¿no? Dice, ¿por qué chingados tienes que utilizar la palabra Dharma, ¿no? O sea, es una palabra bastante rara, bastante hippie, ¿no? Eh, Deshazte de ese concepto, ¿no? Y yo le dije, no, realmente no puedo deshacerme de ese concepto porque no se puede traducir, ¿no? Como yo les decía al principio, significa varias cosas. Obviamente dejé de discutir con mi amigo, que de hecho no es mi amigo, es simplemente un conocido, ¿no? Que era
alguien que iba conmigo en la primaria. Y le dije, güey, no vamos a llegar a ningún lado en esta discusión, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿no? O sea, no se puede traducir esto, no se puede utilizar una palabra en español, pero vamos a tratar de analizar un poco qué es en nuestro lenguaje sin eliminar el concepto o el término Dharma. Quisiera contarles un poco sobre el origen, ¿no? Y la verdad es que hay muchos académicos que no se pueden poner muy de acuerdo todavía en el origen del concepto, porque es una palabra muy antigua de la cultura hinduista, ¿no? De las tradiciones espirituales de la India, ¿no? Y está muy relacionada con otro concepto que deberíamos analizar ahorita, que es el concepto de Rita. Rita se escribe R-T-A. Suena como R-I-T-A, como el nombre Rita, pero no se escribe con la I latina. Es una palabra en sánscrito que se puede traducir como orden natural, pero específicamente se refiere a lo que coordina el movimiento en el universo. Tiene miles y miles de años, yo creo que este concepto, ¿no? Y se ha utilizado muchísimo en las tradiciones hinduista, en todas las prácticas espirituales de la India, ¿no? Que pues, son civilizaciones muy antiguas, ¿no? Y a partir de este concepto, que tiene que ver con el orden natural, que tiene que ver con el movimiento del cosmos, surge otro concepto que se le llama Satya. Satya se puede traducir como verdad, lo que es auténtico, lo que es verdadero, ¿no? Y la relación que Satya tiene con Rita es que cuando se contempla o se observa el movimiento o el balance del universo, estás contemplando la verdad, ¿no? Entonces, cuando te enfocas en el aspecto verdadero de este movimiento lógico, de este balance, de esta armonía en el cosmos, cuando te enfocas en su aspecto verdadero, estás hablando de Satya, ¿no? Entonces estos dos conceptos ya están describiendo pues, algo bastante complejo, ¿no? en el universo. Uno tiene que ver con coordinación y lógica del cosmos y el otro tiene que ver con el aspecto verdadero del cosmos. Y llega un tercer concepto, ¿no? en la tradición espiritual de la India, en el hinduismo, que es el Dharma. Y Dharma proviene, creo que hay una sílaba, ¿no? En sánscrito que si mal no recuerdo es Dri o Dir o algo así, no recuerdo exactamente cuál es la sílaba, pero a partir de esta sílaba surge esta palabra que es Dharma, y lo que se trata de describir aquí es algo que sostiene, ¿sí? Esta sílaba que se utiliza para formar la palabra Dharma, Dri, es como un soporte, lo que conserva, podría decirse, ¿no? El Dharma se refiere a todas las fuerzas, todas las actividades, todo movimiento que tiene como fin mantener, sostener, apoyar, soportar al universo, o por lo menos el balance y la verdad del universo. O sea, Dharma está muy relacionado con Rita y con Satya, ¿no? Entonces dices, ya puedo como tal vez distinguir aspectos del universo que se pueden expresar en términos de preservar, de conservar balance, ¿no? Entonces Dharma tiene que ver con eso, ¿no? Y poco a poco este concepto se va adaptando, o más bien adoptando en la práctica espiritual de la India, ¿no? en el hinduismo. Practicar el Dharma o ejercer el Dharma en un sentido individual, en un sentido social, tiene que ver con mantener un balance, con mantener algo auténtico, con mantener la verdad y estar en sincronía con este balance o esta armonía del cosmos, del orden natural,
de la ley natural, ¿no? Estar en sincronía con la ley natural. Dicho de otra forma, practicar el Dharma es mantener tu sincronía con la naturaleza. Es ahí donde el concepto de Dharma como que empieza a impregnar a la sociedad y, y pues así se practica, yo creo que durante siglos, no sé exactamente cuánto tiempo, hasta que de repente hace 2500 años, ¿no? Nace Siddhartha. La profecía es que va a ser o un rey o va a ser un gran líder espiritual. No les voy a contar toda la historia porque es un poquito larga, pero eventualmente pues Siddhartha se vuelve este líder espiritual, de hecho se vuelve, o sea, el iluminado, ¿no? Se vuelve el Buda y sus enseñanzas dan pie a el budismo, ¿no? A la tradición budista, ¿no? A las enseñanzas del Buda se les llama Dharma también, específicamente Buda Dharma. Él dice, hay que renunciar, ¿no? A la vida mundana. Si tú quieres, o sea, dejar de sufrir, dejar de reencarnar una y otra vez, ¿no? Estar atrapado en el ciclo de reencarnación, tienes que renunciar a la vida mundana, ¿no? Porque pues la principal causa de la reencarnación y del sufrimiento son los apegos. Entonces, el mejor método es teniendo una renuncia, ¿no? De la vida mundana para poder romper con todos los apegos que tenemos. Y entonces crea toda una tradición, es decir, todos los seguidores del Buda pues se vuelven monjes, ¿no? Se vuelven personas que lo siguen, que abandonan sus hogares y se dedican, ¿no? A meditar, a escuchar las enseñanzas del Buda, practicarlas, pero pues realmente no tienen como un hogar fijo y están todo el tiempo viviendo de lo que las demás personas les dan, ¿no? Para comer, de limosnas y así, ¿no? Esa es la vida, ¿no? De los budistas, de los primeros seguidores del Buda cuando él enseñó. Y esto rompió con el concepto tradicional de el Dharma en el hinduismo, porque en la India las sociedades estaban construidas tratando de sincronizarse con este movimiento natural, ¿no? Y llega el Buda y dice, te tienes que salir de la sociedad para poder realmente romper con el sufrimiento y librarte del ciclo de reencarnación. Entonces fue medio hereje, ¿no? Lo que dijo el Buda. Sí hay enseñanzas para gente que no renuncia a la vida mundana, o sea, el Buda sí da enseñanzas a reyes, a gente de familia, a gente que está casada y que tiene hijos, ¿no? O sea, sí existe todo eso, pero el camino principal es el camino de alguien que renuncia, ¿no? A la vida mundana. Y eso se conserva en Asia, ¿no? En Japón y en China y en el Tíbet también. Más adelante surgen varios como escritos, ¿no? en la India que son como una respuesta a lo que enseñó el Buda. Todo el aspecto legislativo de la India se basa en estos textos, ¿no? que surgen como una respuesta a la enseñanza del Buda. En especial uno que se llama Manusmriti, que se refiere a un texto escrito por alguien llamado Manu. Manu es como un autor como medio mitológico, ¿no? No se sabe realmente quién fue esta persona, pero en este manual, en este texto que se llama Manusmriti, habla del Dharma y cómo tiene que incorporarse en todos estos aspectos de la sociedad de la India, en el hinduismo. O sea, retoma otra vez el principio de la creación del universo, del movimiento del universo y cómo esto debe permear a la sociedad y al individuo. Y si tú eres un niño, pues el Dharma que debes practicar es acorde a tu infancia, ¿no? Si eres más adolescente o adulto, tu Dharma va a ser diferente. Si ya estás en una tercera edad, el Dharma debe ser enfocado a las prácticas contemplativas. Y todo esto lo menciona Manu, ¿no? Este autor, ¿no? Que escribe sobre la práctica del Dharma. Y dice,
no hay que renunciar, ¿no? a la vida para practicar el Dharma, no hay que salirse de la sociedad para sincronizarte con el movimiento del universo, sincronizarte con la ley natural, ¿no? Eso es justamente lo que trata de retomar. Y pues bueno, o sea, es tan importante este texto que hoy en día, ¿no? Se utiliza mucho en la educación en la India, ¿no? De hecho, cuando la India estuvo bajo el dominio del Imperio Británico, o sea, si no me equivoco, el Imperio Británico se basa, ¿no?, en este manuscrito para desarrollar la ley que se va a aplicar en este estado, ¿no?, en la India, mientras hay este colonialismo, ¿no? Y hasta la fecha sigue presente, es decir, la legislación en la India está basada en el Dharma, y el Dharma está basado en Rita y en Satya, ¿no? Estos conceptos primordiales que existen, ¿no? Por lo tanto, el Estado está íntimamente ligado, ¿no?, al movimiento del cosmos. Es algo, yo creo que fascinante. A veces yo me pregunto cómo es que estas estructuras, ¿no?, mentales, ¿no?, esta forma de organización, estos como instrumentos legislativos y estos aparatos, ¿no?, del Estado, ¿no?, de la sociedad hindú, no han llevado al país a que prospere todavía más, ¿no? Y tal vez una de las causas es justo que estuvieron bajo el dominio inglés y eso pues tal vez afectó muchísimo a la sociedad, ¿no? Como ocurre en otros países, ¿no?, que fueron parte del colonialismo. Entonces, si regresamos a esto, ¿no?, al concepto de cómo ejercer el civismo, ¿no?, cómo seguir la ley, ¿no?, cómo cumplir con la ley de la India, hay que tener presente que todo esto está ligado al movimiento universal, a la ley natural, a cómo se armoniza el cosmos, y eso es algo que está muy presente en la práctica budista, ¿no? Está muy presente no nada más en el hinduismo en este sentido, sino sigue estando presente, ¿no?, en el budismo, pero pues es difícil, ¿no?, mantenerlo, ¿no? Mantener el Dharma, la práctica del Dharma específicamente, ¿no? Habiendo analizado un poco el origen del concepto, como se habrán dado cuenta, pues Dharma no es tan sencillo de explicar y definir. ¿Qué tiene que ver específicamente con Active Dharma, ¿no?, que es lo que estamos proponiendo aquí, ¿no?, en este podcast, ¿no?, en el sitio de activedharma.com, en las diferentes clases, ¿no? Y pues para mí hace mucho sentido lo que dice el Buda, que es renunciar a la vida mundana para que puedas ser libre de tus apegos, ¿no? O sea, sí es algo que es importante, la renuncia, pero también es importante lo que está diciendo Manu, ¿no?, el autor que escribe el Manusmriti, el texto sobre cómo practicar el Dharma en toda la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad hindú, tanto a un nivel colectivo como a un nivel individual. Active Dharma lo que está tratando de hacer es combinar, ¿no?, lo que enseñó el Buda cuando él dice hay que renunciar a la vida mundana, pero por otro lado hay que hacerlo dentro de la sociedad. Es decir, no es necesario ni que escojas a fuerzas la renuncia o que escojas a fuerzas practicar el Dharma como una parte esencial de la sociedad, sino que se pueden practicar las dos. Por lo menos eso es lo que estamos explorando, ¿no?, aquí en Active Dharma. Y de hecho esta idea, o sea, proviene también de un concepto muy importante en el budismo tibetano. Nada más para dar un poco de contexto, el budismo tibetano es ya una tradición budista que surge siglos después de que el Buda ya había fallecido. En el Tíbet llega un budismo que ya se mezcló con las prácticas hinduistas, o sea, llega una cosa muy extraña, muy diferente, ¿no?, que se le llama Vajrayana. Se dice
que puedes utilizar los deseos, ¿no? Los venenos, la ira, el enojo, todo esto lo puedes utilizar a tu favor si adoptas la perspectiva correcta, la perspectiva espiritual correcta. Es decir, no tienes que deshacerte de tus deseos ni de tu enojo para poder purificarte, sino más bien es como transmutar eso, transmutar el enojo, transmutar el deseo en sabiduría. Y eso se logra con una perspectiva budista correcta, se logra con enseñanzas muy específicas, muy como sofisticadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde yo tomo esa idea, ¿no? Y la empezamos como a explorar, ¿no? Los que estamos en Active Dharma, y decimos, bueno, ¿por qué no utilizar la sociedad, la vida en la sociedad dentro de todas estas actividades en las que nos encontramos en nuestras vidas actualmente para purificarnos? Y dices, ¿dónde queda el aspecto de la renuncia? La renuncia en Active Dharma es renunciar a lo que te hace daño. O sea, sí, es renunciar a apegos, pero es también renunciar a todos los hábitos nocivos, a todos los actos nocivos, actos que tienen consecuencias dañinas y que te han tenido atrapado, ¿no? Entonces, no se abandona, o más bien no nos separamos tanto de la vida de una seta, porque para poder estar sanos, espiritualmente hablando, tenemos que abandonar una vida mundana, aunque no te vuelvas monje. Al mismo tiempo, cuando se abandona esto, una vida mundana nociva, puedes vivir una vida mundana saludable. Esa es la opción que surge, ¿no? Eso es lo que distinguimos, ¿no? Como practicantes de Active Dharma, y podemos continuar nuestro rol en la sociedad, podemos seguir siendo miembros de nuestras familias, dentro de nuestro país, ¿no? Dentro de nuestro trabajo, ¿no? En la organización en la que trabajemos, seguimos siendo parte esencial. Sin embargo, hay una renuncia profunda. Se trata de abandonar por completo la vida como la conocemos. Por lo menos si queremos dejar de sufrir, si queremos dejar de estar reencarnando en neurosis, ¿no? Si eres budista, ¿no? Y crees en la reencarnación, pues es posible dejar de reencarnar en otros mundos, ¿no? Si logras el nirvana, ¿no? Si logras la liberación. Pero más allá de eso, más allá del fin budista, en Active Dharma lo que tratamos de hacer es aplicar justamente las enseñanzas del Buda, el Buda Dharma, ¿no? Todas estas actividades que nos permiten estar alineados con el orden natural de las cosas, con la verdad de este orden natural. Al mismo tiempo lo hacemos dentro de la sociedad y renunciando a una vida mundana nociva. Y esta idea es muy importante porque hay muchos budistas, hay muchos practicantes espirituales, no nada más budistas. Yo creo que en todas las tradiciones hay practicantes que tienen su vida espiritual, realizan sus rituales, meditan, estudian, leen textos espirituales, ¿no? Textos hinduistas, budistas, cristianos, católicos, etc. Y siguen viviendo una vida muy nociva. O sea, no han abandonado en lo más mínimo sus comportamientos nocivos. O sea, siguen muy atrapados en ira, soberbia, arrogancia, en impaciencia, desesperación, depresión, en autodevaluaciones muy profundas. Es decir, su vida espiritual realmente no es tan espiritual porque siguen bien metidos en esta vida nociva. El budismo que tratamos de ejercer en Active Dharma tiene que ver con abandonar por completo eso. Esta normalidad que la gente considera como parte esencial de la humanidad, es decir, cuando la gente dice, es que enojarse es de humanos, ¿no? Y hasta cierto punto puedo decir que sí, o sea, sí es muy, muy humano enojarse y es muy necesario para distinguir tal vez puntos con los que no estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando te controla el enojo, entonces ahí ya se vuelve algo muy nocivo, ¿no? El miedo igual, ¿no? El miedo es esencial para que puedas hacer ajustes a tu comportamiento. Si no quieres que te corten la luz, ¿no? Pues pagas la luz. Pero si no pagas el recibo de la luz, pues vas a estar con el estrés de que un día te van a cortar, ¿no? El servicio.
Entonces ese estrés, ¿no? Ese miedo de que te corten el servicio, te ayuda a que actúes mejor. Sin embargo, cuando el miedo ya es algo muy fuerte, que domina tu vida, que no puedes dejar de pensar en las cosas malas, ¿no? En los escenarios catastróficos, entonces pues ahí estamos hablando de un miedo no tan saludable. Es aquí donde tenemos que abandonar esos hábitos. Lo que quiero decir es que hay que abandonar esa parte humana, ¿no? Esa parte nociva de la humanidad. Si mucha gente dice que eso es ser humano, pues hay que abandonar esa parte humana, ¿no? Eso es justamente hacer eco con lo que el Buda está proponiendo cuando él empieza a enseñar, ¿no? Y dice, pues hay que renunciar a la vida mundana. Aquí es donde encuentro ese paralelo, ¿no? Es como decir, hay que renunciar a la vida mundana o a la vida del ser humano que se considera normal, aceptado, pero que es muy nocivo. Es decir, si te la pasas enojado, devaluando, o si te pasas devaluándote a ti mismo, haciendo menos a otros o haciéndote menos a ti mismo, o si te desesperas todos los días, todo el tiempo, estás muy impaciente y piensas que todo eso es normal, en el budismo se abandona todo eso para dejar de sufrir. Entonces eso es el Dharma, ¿no? Eso es el Buda Dharma. Y al hacerlo dentro de la sociedad, entonces ya estamos entrando tal vez en la perspectiva de Active Dharma, ¿no? Que es renuncia y continuar siendo parte de la sociedad. Ni hinduismo al 100%, ni budismo al 100%. Es como que vamos a retomar esta concepción del Dharma, o más bien tomar lo bueno de cada una de esas perspectivas y crear una nueva perspectiva, en donde se renuncia y uno se mantiene en la sociedad. Si no somos benéficos o saludables, ¿no? Espiritualmente saludables dentro de una sociedad, entonces, pues, ¿por qué carajos practicamos, ¿no? Espiritualidad. ¿Cuál es el punto de ser budistas? ¿Cuál es el punto de estar ahí todo el tiempo meditando si no vamos a ser parte, ¿no? de esta sociedad y hacer un beneficio, ¿no? Pero al mismo tiempo, si vamos a ser parte de esta sociedad, hay que abandonar algo que se ha considerado como normal en la humanidad. O sea, sí hay que ser medio ascetas, sí hay que dejar de hacernos daño, dejar de perder la calma, dejar de ser impacientes, dejar de ser obsesivos compulsivos o adictos o agresivos o depresivos, ¿no? O tal vez pensar cosas catastróficas, ¿no? O sea, hay que ponerle una disciplina a la mente. Y cuando le pones una disciplina a la mente, ya sea con la meditación o tal vez yendo con el psicólogo, ¿no? Y trabajando duro en esto, a fuerzas estás renunciando a muchos comportamientos que has considerado como normales, ¿no? Has considerado como, ay, pues son humanos, ¿no? Son comportamientos muy humanos, ¿no? ¿Por qué los voy a abandonar? Así soy, así somos los seres humanos. No, pues no, no vamos a avanzar, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado. Desde una perspectiva espiritual, todo eso no es normal, es bastante anormal o más bien es bastante nocivo, ¿no? Entonces eso es Active Dharma, eso es salud espiritual, ¿no? Pero ¿por qué active, no? Si vas a practicar el Dharma, ¿por qué agregas la palabra active, no? ¿Por qué es Active Dharma y no simplemente Dharma, no? Y pues justamente estamos otra vez retomando el concepto de ser agentes activos dentro de estos sistemas, de estas estructuras sociales, a un nivel, pues, cívico, a un nivel dentro de la familia y al mismo tiempo a un nivel individual. Es decir, hay que practicar el Dharma para el beneficio de uno, para el beneficio de nuestros seres queridos y para el beneficio, ¿no? de la sociedad. No perdemos la actividad en ninguna de esas esferas. Por lo tanto, es un Dharma muy activo. Seguimos siendo parte activa de las estructuras, porque no renunciamos a las estructuras, no somos monjes, no nos retiramos de la ciudad. De eso se trata. Por eso es Active Dharma, porque es un Dharma que sigue siendo activo, no somos un Dharma pasivo. No nos vamos a la naturaleza a meditar todo el tiempo y a vivir una vida sumamente minimalista o tranquila todo el tiempo, ¿no?
Yo no digo que eso esté mal, yo creo que a mucha gente le funciona eso y le hace bien, o es más, tal vez eso es lo que les toca y no van a vivir una vida como la que tenemos nosotros, que es una vida tal vez muy activa. Pero para los que sí estamos viviendo esa vida muy activa, pues ese Dharma que es muy pasivo, que es muy minimalista, que es muy sencillo, simple, muy zen, ¿no? Así como los monjes zen en Japón, que pues todo es súper minimalista, tal vez no aplica tanto a lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? En nuestro microcosmos y macrocosmos. Acá en México o acá en Latinoamérica, ¿no? O si vives en Estados Unidos, donde sea. Pero el punto es que sí podemos practicar Dharma. Sí podemos alinearnos con el universo, alinearnos con la verdad del universo, del movimiento, de la ley natural, de la naturaleza, y reflejar esa sincronía con la ley natural, ese balance universal, reflejarlo también en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la ciudad en la que vivimos. Y eso es Active Dharma. Lo contrario tal vez a un Dharma pasivo, ¿no? O a un Dharma en retiro. No nos retiramos, estamos aquí. Pues los invito a que vayan a activedharma.com. Si quieres aprender a meditar, allá hay un link, ¿no? En activedharma.com, haz clic en Aprende a meditar. También puedo dar sesiones 1 a 1. Si necesitas atender una crisis, ¿no? urgente y necesitas tal vez un poco de guía, podemos agendar una sesión 1 a 1. O también hay un curso en la página que se llama Adiós Ansiedad, para los que quieren trabajar profundamente con su mente, con su cuerpo, con su comunicación, para reducir la ansiedad de forma sustancial y, si es posible, ¿no? Si las condiciones lo permiten, decirle adiós para siempre a la ansiedad, ¿no? A la angustia. Ahí también estamos varios involucrados en ello. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.